En el episodio de hoy vamos a platicar con el doctor Moisés de los Santos, quien es coordinador de simulación clínica tanto en la Universidad Anáhuac Mayab y en la Universidad Autónoma de Yucatán. Y platicaremos sobre la importancia de que la simulación clínica quede inserta en el currículum de todas las carreras de la salud. Bienvenido, Moisés, ¿cómo estás? Qué gusto verte otra vez. Hola, amigo, muchas gracias por la invitación y qué gusto estar de nuevo por aquí para platicar contigo. Y platiquemos sobre esta parte de la inserción curricular de la simulación clínica, porque yo no sé si has visto que puede ser muy frecuente que las universidades, con el objetivo de estar a la vanguardia, hacen una inversión importante en adquirir diversos equipos para hacer simulación clínica y luego pasa lo que pasa. Platícanos. Pues mira, es un gran problema, porque al final del día, digamos que las inversiones, no solamente en materiales, sino también en capital humano, en el tema de simulación clínica o aprendizaje basado en simulación, no se pueden concretar de forma efectiva hasta que no tienen una representación en las actividades curriculares, ya sea en pre o en posgrado. Entonces, parece que uno de los grandes errores que se comete es que primero queremos tener la infraestructura y los docentes y después trabajar en el tema de la inserción. Y a veces haría un poco más de sentido hacerlo a la inversa, diseñar todo el mapeo y proceso de inserción curricular y después ir consiguiendo los equipos y la capacitación de profesores orientada al desarrollo de estas actividades, lo que por un lado permite que sea más eficiente el uso y por el otro, pues entonces le da representación a las actividades del centro de simulación. ¿Y qué quieres decir con mapear? Mira, se trata de identificar muy bien en cada una de las asignaturas o momentos académicos del programa de estudios los resultados o contenidos o actividades o escenarios que puedan estarse desarrollando en el centro de simulación para el cumplimiento de lo que dice el programa académico. Es decir, es sentarse un poquitito con una visión panorámica y mirar cómo el tránsito académico del estudiante en el centro de simulación para ir desarrollando actividades que van desde muy simples hasta más complejas, llegando luego incluso a procesos de evaluación integral. Entonces, mapear curricularmente significa esta mirada de hacia dónde estamos yendo, cómo es la trayectoria y cuáles son los elementos que se están desarrollando. Entonces recojo lo que estás diciendo. Quiere decir que los estudiantes de los primeros semestres o ciclos o etapas de la carrera pues tienen que tener asignaturas que tengan explícitamente declarado qué habilidad o qué conjunto de habilidades, o si le queremos llamar competencias, van a tener que demostrar. Y como lo dijiste, son alumnos en etapas iniciales, las habilidades o competencias son de baja complejidad hasta lo altamente especializado en las últimas etapas. Exactamente. De hecho, por ahí hay algunos, los españoles lo llaman a esto itinerarios académicos. Okay. Como estos ciclos que van a ir creciendo y creciendo y creciendo en complejidad, incluso en recursos y en insumos que vas a utilizar. Y bueno, quiero también aprovechar contigo que eres experto en esta parte de simulación clínica, darles algunas pautas a estos profesores y profesoras que están en esta fase de ver qué van a hacer en el centro de simulación. Y yo quiero empezar, Moisés, con esta frase. Simulación clínica es mucho más allá que hacer reanimación cardiopulmonar. Totalmente de acuerdo. Simulación clínica es una estrategia educativa y por lo tanto como estrategia me puede permitir desarrollar muchas cosas o contenidos que pueden ser tan diversos como el tema de la comunicación, el tema de la toma de decisiones, el trabajo en equipo y obviamente los contenidos disciplinares de las asignaturas como las habilidades de interrogatorio, las habilidades de exploración física. Entonces, digamos que en el conjunto simulación tiene como es como un portafolio con muchas estrategias dentro de ella, como los pacientes simulados, como la práctica deliberada, como los escenarios de alta fidelidad, que cada herramienta tiene una utilidad para un propósito específico que va mucho más allá del tema pues, de aprender habilidades de RCP. Claro, como eso fue uno de los grandes booms de la simulación, las habilidades prácticas y las destrezas, pues es cierto que los simuladores más conocidos tal vez son los simuladores de reanimación, pero incluso pues hay muchas cosas que puedes hacer sin ningún tipo de simulador, simplemente con una buena planeación académica.
Y en este tema de la simulación clínica y la inserción curricular y lo que estamos hablando, los niveles, ahorita se asomó el concepto de los diferentes niveles de especificidad o de complejidad de un simulador. Claro. Y hay simuladores a bajo costo, hay simuladores humanos, Claro. y hay simuladores robóticos, por decirlo de alguna manera. Y me gustaría que nos dieras algunas ideas para que, insisto, empezamos a despertar la curiosidad de los profesores y profesoras, como qué cosas se pueden hacer al principio de la carrera. Danos un par de ideas. Mira, al principio de la carrera casi todos tenemos asignaturas vinculadas a, obviamente, los conocimientos básicos de las ciencias de la salud, como puede ser anatomía, fisiología, bioquímica, etc. Y también casi todos tenemos alguna asignatura que esté relacionada con el tema de la comunicación con el paciente, o la comunicación entre el profesional de la salud y el paciente, o incluso comunicación humana en general. Entonces, a mí me ha tocado desarrollar algunos escenarios que estén vinculados a ese tema, a ese apartado de comunicación, un poco para anclar los conceptos que pueden ser muy teóricos si uno los observa, y también para ir dándole las habilidades que le son indispensables, ¿no? Yo recuerdo mucho alguna vez que uno de los grandes retos para el estudiante es identificar qué es lo que ha logrado aprender después del primer semestre de la carrera. Entonces, tal vez apoyándolo con habilidades de comunicación, él puede identificar muy bien que en el primer semestre de la carrera, además de aprender los fundamentos básicos de su ciencia, está aprendiendo a comunicarse con el otro, que va a ser una habilidad indispensable para su desempeño clínico. Y bueno, en este terreno, así como lo dije hace un momentito, que la simulación clínica es mucho más allá que dar reanimación cardiopulmonar, también me gustaría desafiar a los profesores para decir esta otra frase. Habilidades de comunicación es mucho más allá que dar malas noticias. Totalmente de acuerdo. Habilidades de comunicación comienza desde lo verbal, lo no verbal, lo paraverbal, todos los contextos en donde se va desarrollando, e inclusive no solo mira hacia la comunicación entre el profesional y su paciente, sino entre el profesional y otros profesionales. Y también aborda aspectos que están relacionados con la manera en la que, cuando hay situaciones de estrés o de desafío para los equipos, son capaces de comunicarse y tomar decisiones en conjunto. Entonces, comunicación clínica es incluso un itinerario académico completo, ¿no? Es muy diferente la comunicación en los ciclos iniciales que la comunicación en situaciones complejas, como por ejemplo en la entrevista psiquiátrica, las preguntas difíciles del interrogatorio de la semiología, y ahora me toca estar dando clases de propedéutica médica en la escuela. ¿Cómo explicar un diagnóstico? Por ejemplo, o el rapport básico que necesitas hacer para poder establecer una comunicación efectiva para fines terapéuticos, ¿no? Entonces creo que es un terreno enorme. Y bien, continuando con esta parte de la inserción curricular, ya hemos hablado de los niveles, de la complejidad, pero ahora me gustaría que nos platicaras, que ya quedando muy inspirado dando frases, también simulación clínica no nada más es evaluación de desempeño, sino también es entrenamiento. Platícanos de esto. Pues mira, de hecho existe una tendencia muy grande sobre que la simulación tiene más un enfoque formativo que sumativo en evaluación. Es decir, que buscamos un entrenamiento de una serie de competencias o habilidades, y esencialmente los escenarios son estos pretextos para poder observar en qué nivel van y darles herramientas a los estudiantes para construir su proceso de aprendizaje. En ese sentido, creo que simulación rompe el esquema de simplemente evaluar el desempeño y trabaja mucho sobre la construcción de procesos de aprendizaje continuos que permiten a los estudiantes identificar en dónde van y qué es lo que les hace falta para poder construir su proceso. Claro, algunas veces necesitamos esto ligarlo a una nota, y tal vez por eso es que está tan relacionado a solo evaluar. Pero en realidad lo más importante ocurre en estos momentos de reflexión y de construcción de modelos mentales para el desempeño futuro. Y bien, para esto, para contribuir a la inserción curricular de la simulación clínica, es importante que los docentes también tengan una secuencia didáctica. Claro. Y hay una muy sencilla que es pre, durante y post, ¿no? Lo más simple, ¿no? Lo más simple es mirar a la simulación como tres fases diferentes, ¿no? Lo que ocurre antes, es decir, todo lo que tengo que planear, todo lo que tengo que diseñar, todo lo que tengo que elaborar previo a recibir al estudiante en el centro de simulación. Y esto algunas veces incluye también la parte de cómo voy a darle este reconocimiento de la sala y el escenario.
Después de eso viene un momento en donde esencialmente lo que haces es observar el desempeño del estudiante durante el escenario de simulación. Y luego ahí hay una vertiente, porque inclusive puedes hacer en algunos modelos de simulación o de simulaciones, puedes hacer intervenciones directas en el momento. O hay otros modelos en donde después del desempeño haces una intervención de retroalimentación o de briefing. Pero en general, esos 3 momentos son los que tú tienes que ir planeando cuando estamos hablando de un escenario. Recordemos que uno de los propósitos más importantes de la simulación es generar ambientes seguros de aprendizaje. En ese sentido, no se trata de observar solamente si el estudiante tiene un conocimiento o no que puede ir a aplicar en el escenario, sino también darle herramientas que le permitan que si no lo tiene tan refinado, lo pueda hacer por sí mismo, o pueda buscar ayuda de otro profesor, o pueda preguntar con sus compañeros, para poder obtener la información indispensable para el desempeño que va a realizar. De manera tal que no empecemos a discutir sobre conceptos o contenidos teóricos como a modelo de clase, sino que en realidad hablemos de desempeño y las razones vinculadas a ese desempeño. Entonces, es una fase fundamental. Si tú no tienes este modelito de desarrollo de teoría vinculada a tus actividades, resultará muy difícil que el desempeño del estudiante se dé por fortuna o por lo que debería dominar o contener. Vaya, es como cualquier cosa en la carrera. O sea, si tú sorprendes a un estudiante de quinto semestre con un examen de anatomía, muy probablemente los resultados van a ser malos. Y el que haya acreditado la asignatura no significa que tiene fresco, que tiene a la mano, porque al final del día, digo, si le avisas, si le das una pauta, probablemente el desempeño va a ser muy bueno, pero porque se pudo preparar. Sí, definitivamente, como en otras cosas en nuestra vida, no se espera que en simulación clínica aflore o surja el sentido común, la intuición. Claro, sí se asoman, claro, pero no es el objetivo. El objetivo es que una persona esté bien preparada, entienda las reglas del juego y entienda lo que se va a hacer. Claro, y es más profundo, ¿no? Porque inclusive, por ejemplo, ahí vienen algunas de las principales, pues que pueden haber como críticas a la simulación, ¿no? Es que los chicos ya saben qué van a ir a hacer, porque les dan los resultados de aprendizaje o les dan los contenidos vinculados. Pero saber qué voy a hacer y hacerlo, hay una brecha enorme entre ese punto, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos ver el origen de esas brechas, o sea, ¿por qué no pasa? Y una cosa es, lo leí, otra cosa lo entendí, claro, otra cosa lo sé hacer. Claramente, ¿no? Inclusive también nosotros reconocemos en simulación que lo que él logra hacer en el escenario no significa que lo va a hacer igualito en la práctica clínica real, porque la transferencia de los resultados de los escenarios simulados a la realidad, pues también es otro salto que el estudiante tiene que dar con recursos y en contextos diversos, porque al final la práctica clínica no es exactamente igual como lo que podemos nosotros ofrecer en el centro de simulación. Bien, entonces con esto recojo lo siguiente, que mapear, hoy acabamos de decirlo, que mapear, aparte de identificar en qué materia o asignatura se tiene que ver un resultado del aprendizaje que esté conectado a simulación y al perfil de egreso, también es importante que haya un momento para entrenar, acompañar y realimentar al estudiante en cada una de esas etapas y a través de una secuencia didáctica. Es correcto, al final del día, en el trayecto, el estudiante va a ir desarrollando cada vez más esta inmersión hacia los escenarios de simulación, hacia el aprendizaje en simulación, e inclusive pasa algo muy curioso, que es que lo convierte en parte de su práctica cotidiana. Es decir, el estudiante comienza entonces a hacer procesos reflexivos continuos de su desempeño, que es lo que queremos lograr a través de la simulación. Ya hablamos del principio, ya hablamos de la mapeada, ya hablamos de las secuencias didácticas y vamos al final. Okay. Al final, donde ya el estudiante, si es que empezó en etapas iniciales a familiarizarse con la simulación y entender de qué se trata, en las etapas finales de una carrera de ciencias de la salud ya se puede hacer simulación con más complejidad o integrando conocimientos o muchas habilidades. Sí, inclusive en las etapas finales puedes tener modelos diversos de simulación para desarrollar algunas actividades, como el tema del trabajo en equipo. Recordemos que las partes finales ya lo acercan más al campo práctico real. Entonces puedes inclusive tener escenarios de trabajo interprofesional, porque ya el perfil profesional está desarrollado, un poco consolidado, tal vez con algunas cosas que pueden mejorar,
pero enfrentarlo entonces a las realidades de otros profesionales y a situaciones complejas que no se resuelven solamente con tu perfil, sino que tienes que gestionar este trabajo colaborativo, entonces pues le da mucho contexto y le permite desarrollarse mejor en su campo clínico. Sí, inclusive quiero mencionar, no sé si tú también lo conoces, que la simulación clínica no nada más está en pregrado, o sea, en la carrera profesional, sino se puede ir a las especialidades o subespecialidades o posgrados en general. Inclusive al ejercicio continuo, es decir, si yo soy un profesional en activo y voy a realizar algún tipo de procedimiento, puedo ir al centro de simulación para hacer procesos de educación para mi equipo de trabajo y para que todos estemos listos en el momento de resolver un problema, o inclusive cuando se presentó un problema en la práctica clínica, llevarlo al centro para hacer análisis de los factores causales de estos eventos. En general, la simulación es una herramienta continua para los profesionales de la salud. Para toda la vida. Exactamente. Y bueno, Moisés, ya para terminar, ¿qué desafío quieres lanzar a los profesores y profesoras que van a ver esta información? Bueno, pues que se pongan estos lentes de mapeo curricular, que miren cómo está su programa educativo, que miren cuáles son las actividades que hacen, e inclusive que pudieran ir viendo cuáles son los perfiles de las actividades de simulación que desarrollan, porque a veces cuando haces este mapeo te das cuenta que solo tienes práctica deliberada, o que solo tienes pacientes simulados, o que no tienes un escenario de alta fidelidad, y entonces vas pensando, mira, pues aquí podría poner esto, aquí podría poner aquello, para ir mejorando el programa integral de simulación y los resultados que esto va a traer. O sea, que se vea una narrativa, que se vea una secuencia lógica en esa inserción. Exactamente. Pues Moisés, para los que quieran tener más información y querer contactarte para entender más sobre el proceso de inserción curricular, ¿qué datos nos puedes regalar? Bueno, pues estoy en los correos institucionales, es mi nombre, moises.delosantos, es @correo.wadi.mx o @nahuac.mx, y ahí estoy. También está en mis redes sociales por ahí, que ahí nos vamos a postear en el podcast. Y bueno, estoy para servirles también en las redes de Renacim o las redes de Flacit. Muy bien, gracias Moisés. Y profesores y profesoras, esperemos que esta reflexión que acabamos de hacer sobre la inserción curricular te inspire y llegues a la acción, que es lo que más nos gustaría, y además contagies a otros profesores. Si consideras que este contenido le sirve a los demás, te pido que lo compartas, porque de esta manera nos ayudarás a seguir creciendo y a seguir inspirando a otros profesores.